El exfutbolista español Tote, quien tuvo una destacada carrera en equipos de gran renombre como el Real Madrid, el Real Betis y el Real Valladolid, ha manifestado recientemente su descontento en redes sociales contra el periodista Jordi Évole, conocido por sus opiniones políticas y su afinidad con el gobierno actual. La reacción de Tote se produjo a raíz de un comentario publicado por Évole en redes sociales después de las elecciones generales del año pasado. En esos comicios, aunque Alberto Núñez Feijóo, líder del Partido Popular PP, obtuvo más votos que Pedro Sánchez, presidente en funciones y líder del Partido Socialista Obrero Español, PSOE, este último logró conservar el apoyo suficiente para mantenerse en la esfera política, generando así un escenario controvertido que dividió a la opinión pública. Jordi Évole, quien es presentador en el canal La Sexta, una cadena televisiva percibida por muchos como de centro-izquierda, no dudó en compartir su visión sobre los resultados de las elecciones a través de un mensaje provocador que publicó en sus redes. En dicho mensaje, Évole expresó su interpretación de lo que consideraba una victoria moral sobre ciertos valores que, a su juicio, representan a sectores más conservadores de la sociedad. Hoy han perdido los que odian la bandera arcoíris, los que odian el feminismo, los que prohíben películas donde se besan dos mujeres, los que retiran revistas infantiles porque están en catalán. Eso es lo que ha perdido y no es poca cosa, escribió Évole, destacando las cuestiones sociales y culturales que, en su opinión, representaban la verdadera derrota de aquellos que se oponen a dichos movimientos. Este mensaje del periodista catalán no pasó desapercibido y rápidamente generó reacciones encontradas en redes sociales. Por un lado, algunos usuarios aplaudieron la valentía de Évole por expresar abiertamente su postura y celebrar lo que él consideraba una victoria de la diversidad y la inclusión frente a sectores más conservadores. Sin embargo, otros usuarios, como el propio Tote, vieron en las palabras de Évole una interpretación polarizadora y tendenciosa de la situación política actual, generando un debate intenso y dividiendo aún más las opiniones en redes. El mensaje de Évole, directo y cargado de opiniones contundentes, provocó una reacción inmediata de Tote, quien no dudó en responder públicamente. A través de sus redes sociales, el exjugador de fútbol emitió una réplica en tono áspero, cuestionando abiertamente la postura de Évole y expresando su desacuerdo sin reservas. «Vete a la, luego a los poderosos les comes la, vete con los etarras y hazte fotos», escribió Tote, dejando claro su descontento. En su respuesta, Tote aludía a episodios particularmente polémicos de la trayectoria de Évole, refiriéndose a algunas de sus entrevistas con figuras sumamente controvertidas, como el líder de Bildu, Arnaldo Otegi, y el exdirigente de ETA, Josu Ternera. Este último enfrenta actualmente un juicio por su participación en el atentado en la Casa Cuartel de Zaragoza, un acto de violencia en el que murieron 11 personas, incluidos varios niños. Para Tote y otros críticos de Évole, estas entrevistas son vistas como una muestra de falta de rigor por parte del periodista, quien, a su juicio, ha ofrecido una plataforma para que personajes vinculados a la violencia y el terrorismo tengan voz sin un contrapeso o cuestionamiento lo suficientemente crítico. Los detractores sostienen que, al no someter sus declaraciones a un análisis exhaustivo, Évole contribuye a lo que perciben como una normalización de la imagen de individuos con un historial de acciones violentas, algo que consideran inaceptable y que alimenta la percepción de un enfoque permisivo hacia aquellos personajes que, por su pasado, deberían ser tratados con más dureza. Particularmente, la entrevista a Otegi, realizada hace algunos años, fue vista por muchos como un acto de permisividad, en el cual Évole fue acusado de no desafiar ni contrarrestar las afirmaciones del político, permitiendo que algunas ideas se presentaran sin ser debatidas ni cuestionadas. Para Tote y otros detractores de Évole, esto representa un ejemplo de lo que consideran una cobertura parcial y sin los elementos críticos necesarios para evitar que figuras como Otegi sean vistas desde una perspectiva más favorable o menos comprometida con el pasado conflictivo de la organización a la que ha estado vinculado. La frustración de Tote en torno a esta dinámica refleja un sentir compartido por otros críticos, quienes consideran inapropiado que Évole, como periodista, pueda, a través de su programa, dar visibilidad a personajes controvertidos sin someterlos a una revisión o cuestionamiento profundo. Así, la postura de Tote no es una crítica aislada, sino que se enmarca en una corriente de opinión que cuestiona el enfoque de Évole y el rol que ha asumido al invitar a figuras que han estado ligadas a capítulos difíciles de la historia de España. Para los detractores, permitir que esos personajes tengan un espacio mediático sin una contraposición adecuada contribuye a lo que ellos consideran una suerte de blanqueamiento de la imagen pública de dichos individuos, lo que para algunos es visto como un problema ético en el ejercicio del periodismo. La indignación de Tote va mucho más allá de las entrevistas específicas a figuras polémicas. Para el exjugador, el problema radica en la percepción de una constante parcialidad de Jordi Évole en su papel como periodista, especialmente visible en La Sexta, donde, según Tote, el presentador catalán aprovecha su plataforma para difundir mensajes que favorecen abiertamente a Pedro Sánchez y a la izquierda española.
Esta afinidad política se hizo, a ojos de Tote, especialmente evidente en los comentarios que Évole compartió tras las elecciones generales. Aunque el Partido Socialista Obrero Español, PSOE, no fue la fuerza más votada, el periodista catalán interpretó los resultados como una victoria para Sánchez, destacando lo que calificó como la estrategia acertada del presidente al adelantar las elecciones. En un tono que muchos consideraron más propio de un elogio entusiasta que de un análisis político objetivo, Évole comparó la trayectoria política de Sánchez con una historia de superhéroes. Fue incluso más allá, afirmando que la historia de Sánchez ya da para una película de Marvel, en la que el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero podría tener el rol de secundario de lujo. Este tipo de comentarios no tardaron en generar controversia y desencadenaron una reacción en redes sociales, donde numerosos usuarios se sumaron a las críticas contra Évole. Las opiniones reflejaban un sentir común entre quienes ven en las palabras del periodista una tendencia a dar lecciones de democracia mientras, en paralelo, concede un espacio en su programa a figuras tan controvertidas como Arnaldo Otegi o Josu Ternera, individuos con un pasado vinculado a episodios de terrorismo que han dejado profundas heridas en la memoria colectiva del país. Esta disposición a otorgar visibilidad a personajes con un historial relacionado con actos violentos y su inclinación pública hacia el actual gobierno de Sánchez genera un contraste que, para muchos, resulta contradictorio y cuestionable en un profesional de la comunicación que se presenta como crítico social. En este contexto, Tote no quiso quedarse en silencio y decidió manifestar su postura de manera contundente, arremetiendo contra lo que él percibe como una muestra de parcialidad incompatible con un periodismo que debería aspirar a la objetividad y el rigor. En su mensaje, Tote no solo cuestiona la postura política de Évole, sino que también critica lo que considera un doble estándar en el enfoque del periodista. Por un lado, Évole emite opiniones contundentes sobre el estado de la política y la democracia en España, y por otro, ofrece un micrófono a personajes cuyos antecedentes resultan, cuanto menos, controvertidos y que, para Tote y muchos otros, representan un ataque a los principios democráticos que Évole asegura defender. La reacción del exfutbolista y el eco que ésta tuvo en redes sociales reflejan un malestar compartido con respecto a ciertos sectores del periodismo, a los que se acusa de falta de neutralidad en sus comentarios y decisiones editoriales. Según muchos críticos, el caso de Évole es un ejemplo de cómo, en ocasiones, las plataformas mediáticas pueden ser empleadas para promover una narrativa específica que no siempre responde a una visión objetiva o plural de la realidad política. En este sentido, la crítica de Tote también resalta el desafío de lograr un periodismo equilibrado, especialmente en temas sensibles y polarizados. Para Tote, estos comentarios y entrevistas de Jordi Évole reflejan una falta de neutralidad y objetividad que, en su opinión, resultan cuestionables para un periodista con amplia influencia. Según el exjugador, lejos de mantener una postura imparcial, Évole muestra un apoyo explícito hacia determinadas posturas políticas, en especial hacia el actual gobierno y hacia figuras polémicas a las que, a su juicio, da un espacio que parece legitimarlas. Esta falta de imparcialidad, desde la perspectiva de Tote, representa una contradicción con los principios éticos del periodismo, ya que un comunicador debería ser capaz de analizar los temas sin sesgos evidentes, ofreciendo una visión equilibrada para el público. Para el exfutbolista, este tipo de periodismo, que él percibe como sesgado, contribuye a la polarización en la sociedad y afecta la calidad del debate público al introducir una perspectiva que parece más ideológica que informativa. Así, la crítica de Tote hacia Évole es más que una simple respuesta al reciente mensaje del periodista en redes sociales, es también una observación directa hacia el estilo de periodismo que considera permisivo y sesgado con ciertos temas y personajes. Para él, al ofrecer un espacio a figuras de gran controversia sin realizar preguntas incisivas o sin rebatir sus afirmaciones, Évole estaría permitiendo una normalización de discursos y personajes que deberían ser tratados con mayor rigor crítico. Este enfoque no solo pone en entredicho la ética periodística en sí, sino que, para Tote, afecta el modo en que el público percibe ciertos temas, ya que los comunicadores de gran alcance como Évole tienen el poder de moldear la opinión pública en un país donde la comunicación masiva juega un papel crucial. La controversia surgida de esta interacción entre Tote y Évole ha despertado nuevamente el debate sobre el papel de los periodistas en el ámbito político y los límites de la imparcialidad en la comunicación. En un contexto en el que la sociedad española se muestra dividida y polarizada en temas sensibles, la postura de Tote ha abierto una discusión en redes sobre hasta qué punto es adecuado que los periodistas proyecten sus opiniones o afinidades políticas en sus contenidos, y sobre las posibles consecuencias que esto tiene en la percepción pública. Numerosos usuarios han discutido en redes sociales sobre el tipo de responsabilidad que debería acompañar el ejercicio periodístico y sobre la influencia que un enfoque imparcial, o la ausencia de este, puede tener en la sociedad actual. Este debate subraya la importancia de la objetividad en la comunicación, en un momento donde las posiciones políticas están cada vez más divididas. Para muchos, el rol de los periodistas es clave para evitar un sesgo que pueda polarizar aún más a la audiencia,
Para otros, sin embargo, los comunicadores también tienen el derecho de expresar sus opiniones en sus plataformas. La discusión, suscitada a partir de las críticas de Tote, ha generado reflexiones sobre la naturaleza de los medios de comunicación en España y la importancia de que los comunicadores logren, en la medida de lo posible, ejercer su labor con un enfoque equilibrado y un compromiso ético, especialmente en temas de gran sensibilidad y con impacto en la vida pública.